Olis, olis, mis amigos, esta es una nueva sección del canal, donde les estaré haciendo un resumen de algún manga o incluso algún anime. El manga de hoy lleva por nombre Hay magia en el invierno de Northfield. Es la segunda historia de una colección de historias románticas cortas, en las que actualmente se han publicado 5 historias en total, y comenzaron en el año 2022. Desconozco si se publicarán más de ellas. Esta historia en específico solo tiene 12 capítulos. Pueden encontrarla completa por internet tan solo colocando el nombre de la historia. Si les interesa que traiga las demás historias de esta colección, pueden dejarlo en los comentarios. En la historia conocemos a Dana, la protagonista, una joven sirvienta de Northfield, muy alegre y entusiasta, quien es muy apegada con el mayordomo de la mansión, a quien llama con cariño abuelo Percy. Ella es huérfana, y fue Percy años atrás quien la rescató y la llevó a la mansión, consiguiéndole un lugar donde vivir, cuidándola y luego brindándole un trabajo en esa casa. Dana se encontraba en su descanso jugando en la nieve con otras de las sirvientas del lugar cuando se enteró de una dolorosa noticia. El abuelo Percy ha decidido jubilarse y está organizando todo para irse de la mansión en unas pocas semanas. La noticia la tomó por sorpresa y el mismo mayordomo se lo confirmó, aunque ya él mismo se lo había comunicado hace algún tiempo atrás, pero posiblemente ella simplemente se negaba a aceptarlo. Con palabras amables él le indicaba que no se preocupara, él estaría bien, ya había llegado su momento. Además, alguien muy calificado vendría pronto a ocupar su lugar. Pero Dana es una joven infantil e inmadura, un poco testaruda y le cuesta mucho aceptar esta decisión. Prefiere generar algo de caos en la mansión con la intención de retrasar lo más posible la partida del mayordomo, siendo atrapada por éste en uno de sus actos vandálicos. Lo quieras o no, ocurren cambios en la vida, pero muchas veces no son algo malo. Esas fueron las palabras del abuelo Percy hacia la joven Dana, la noche antes de partir. Todos en la mansión fueron a despedir al querido mayordomo, pero la terquedad de Dana era tan grande que se negó a despedirse, aunque se arrepintió a último momento, pero ya era demasiado tarde. Dándose cuenta de su error, molesta consigo mismo y con un corazón herido, arroja una bola de nieve al aire, sin darse cuenta de que justamente fue a parar al rostro del nuevo mayordomo, dejándole una muy particular primera impresión. Luego de esa primera mala impresión, el vizconde Hugo Northfield presenta a todos los empleados al nuevo mayordomo y las sirvientas se emocionan al ver lo guapo que es, mientras que a Dana le embarga la preocupación, al no saber si podrá ir contra ella por lo ocurrido anteriormente. El nuevo mayordomo es un joven muy estricto, inspecciona toda la casa y se muestra muy inconforme con todo lo que ve, encontrando suciedad en pequeños rincones, haciendo que las sirvientas dejen de usar accesorios durante sus horas de trabajo, reduciendo el tiempo de almuerzo y mucho más. En resumen, en la mansión los empleados comenzaron a vivir una pesadilla por el nuevo mayordomo. Pero todo empeora cuando Dana escucha por accidente una conversación entre el duque y el mayordomo, cuando éste le dice que el anterior mayordomo parece que era una persona muy flexible con los empleados y que no tenía la actitud adecuada para manejar la mansión. Esto fue la gota que derramó el vaso para Dana, quien se propuso confrontar y sabotear al mayordomo Oscar, y a la mañana siguiente tuvo la primera oportunidad para hacerlo. La joven sirvienta Mary le pidió al mayordomo Oscar tomar el día libre, porque sus familiares, quienes vivían en un lugar muy distante, habían venido a hacer varias cosas a la ciudad, y querían aprovechar para visitarla y estar un rato con ella. El mayordomo se negó, porque no le había notificado con suficiente tiempo y diciéndole que debía ser responsable con su trabajo. Mary tenía años sin ver a su familia y esto era algo muy doloroso para ella. Pues Dana aprovechó esta situación para confrontar a Oscar,
diciéndole lo poco sensible que era y que no se preocupaba realmente por los empleados. El mayordomo se mostró muy paciente. Escuchó todo lo que Dana tenía que decir, pero al final básicamente le contestó con un «Puedes decir todo lo que quieras, yo te escucharé, pero la decisión final la tomo yo, porque soy el mayordomo». Pues acá ya Dana no podía más. La lucha había comenzado. Se ofreció a hacer el trabajo de Mary por ese día para que ella pudiera ver a su familia, y dentro de sí estaba determinada a ir en contra de aquel rígido, frío hombre sin corazón. Siempre que el mayordomo daba una orden para limpiar o arreglar algún lugar, dando sus propias instrucciones y sus maneras de hacerlo, Dana lo interrumpía, diciéndole que cómo era que se hacían las cosas anteriormente y que esa era la mejor forma para limpiar, arreglar o acomodar el lugar. Buscaba sin duda alguna demostrar que todo era mejor como ya estaba antes y que no había por qué cambiar las cosas. Sorprendentemente el mayordomo se tomaba todas esas confrontaciones con mucha calma. Nunca le gritó de vuelta ni la regañó. Escuchaba lo que ella tenía que decir, pero siempre se terminaba haciendo las cosas como él las decía, dando una respuesta muy directa, muy fría y final. Esto irritaba enormemente a Dana y algunas veces se quedaban noches en vela leyendo cartas del abuelo Percy, algunos libros de referencias sobre el mantenimiento de la mansión. En una de esas noches, adormecida, no se dio cuenta de que una chispa de fuego de la chimenea inició un incendio en la habitación donde ella se encontraba, quedándose atrapada y rodeada por las llamas. Ya cuando pensaba que su vida terminaría en aquel lugar, una ventisca de nieve fría la rodea y aparece el mayordomo para rescatarla, enterándose poco después que, cuando todos se percataron del incendio, fue él quien decidió entrar a pesar del peligro para salvarla, sin dudarlo ni un instante. Ella se encontraba apenada. Sabía que antes de agradecerle, debía disculparse por todos los momentos incómodos que lo había hecho pasar, y que a pesar de todo esto, él no había dudado en rescatarla. Pero antes de que las palabras salieran de su boca, él ya estaba disculpándose con ella. Se sentía culpable de no haber revisado el carbón, ya que debido a las impurezas que tenía fue que se generaron esas chispas que produjeron el incendio, y con esto le da algunos días de vacaciones. Ella se encuentra conmovida por la situación y también sorprendida. Esta sería la oportunidad perfecta para él de despedirla, de deshacerse de ella, quien había sido una molestia todo este tiempo. Pero él, con una mirada de desconcierto, le dice que nunca la vio como una molestia, que no consideró que estaba interfiriéndole en el trabajo, sino que estaba ayudándole, demostrando cómo se hacían las cosas en aquel lugar, que él no despediría a alguien por simplemente tener formas diferentes de hacer las cosas. Toda esta experiencia tocó el corazón de Dana, quien conoció una nueva cara de aquel frío hombre. Comprendiendo que su rencor y el dolor por la partida del abuelo Percy le negó la oportunidad de aceptar realmente a esta nueva persona. Luego de algunos días de incomodidad y vergüenza por aquella conversación, Dana y el mayordomo se hicieron más cercanos. Él le pidió que lo ayudara, explicándole algunas cosas de la administración y el mantenimiento de la mansión, de las cuales él no estaba al tanto, y que ella, al tener tantos años allí, podría conocer mejor. Esto le permitió conocer más a Oscar, dándose cuenta de que su corazón no era tan frío después de todo, que incluso tenía un corazón tan cálido como para cuidar y alimentar animales heridos. Algunos días pasaron y el vizconde les pidió a Dana y a Oscar que fueran a buscar a su hija al condado cercano. La única hija del vizconde, llamada Julia, no quería volver a casa. La madre de Julia había fallecido cuando ella era muy pequeña, siendo muy consentida por su padre y por todos en la mansión. Pero ahora Julia estaba muy apegada a la condesa de aquel otro lugar, encontrando en ella una figura materna y negándose a volver a su hogar. Dana y Oscar tenían la misión de convencerla para que regresara.
En el camino, el mayordomo se mostró muy frío. No dijo ni una sola palabra en el carruaje, salvo para decirle a Dana que prefería viajar en silencio. Y se mostró un poco preocupado cuando se le notificó que pasarían la noche por un pueblo llamado Enoch. Dana, irritada por la actitud de Oscar y mostrando su terquedad nuevamente, bajó del carruaje al llegar al pueblo, decidida a explorarlo por ella misma para comprarle algunos regalitos a sus amigas, llegando a ser perseguida y acosada por unos extraños hombres, y en medio de su escape casi fue arrollada por un carruaje, pero Oscar la rescató justo a tiempo. Y acá nos damos cuenta de que Oscar es capaz de usar magia de hielo, y con ese mismo poder fue que la ayudó antes durante el incendio. Pero al parecer, este pueblo fue el lugar donde Oscar se crió, y aquí él no es para nada bienvenido. La madre de Oscar era toda una villana conocida por todos como la bruja de hielo. Utilizaba su poder para atormentar a la gente del norte, congelándolo todo a su paso. Pero ella trataba muy mal incluso a su propio hijo, dejándolo abandonado a su suerte y pasaba incluso días sin comer. Cuando ella fue perseguida, lo abandonó y nunca regresó. Pero él también fue juzgado por ello. El rencor de ese lugar, de aquel pueblo, cayó sobre él, acusándolo injustamente por todo lo que hizo su madre y por el hecho de que él también tenía ese poder. Nadie lo quería allí nuevamente. Pensaban que podría ser igual de peligroso que su madre, y entre todos los pobladores comenzaron a gritarle, a tratarle muy mal, a exigirle que se fuera. Pero Dana lo defendió lo mejor que pudo, reconociendo su verdadero valor y conmoviendo al joven mayordomo, consolándolo con sus suaves palabras. No importa quiénes hayan sido nuestros padres o los errores que ellos hayan cometido, todos tenemos derecho a elegir la vida que queremos vivir y ser felices. Palabras que el abuelo Percy también le había dicho a ella cuando la recogió de aquel orfanato. Días después llegaron a la mansión del conde de Reuben, quedando asombrados por aquel enorme y magnífico lugar, encontrándose con un problema más, ya que Julia se negaba a regresar. No importa lo que intentara, era difícil convencerla, ya sea con comida, ya sea con música, con historias de su lugar natal o juegos típicos que ella hacía cuando era niña. Ella se resistía a todo, simplemente no quería regresar. Pero a Dana se le ocurrió una idea, gracias a una conversación con la condesa, pidiéndole ayuda a Oscar para usar su poder y así idear su plan. Inicialmente, Oscar no quería hacerlo, consideraba que su poder era maldito, pero Dana, de una manera muy gentil y cálida, le dijo que su poder no era maldito, que podía ayudar a las personas, que aunque era una persona con una apariencia fría, tenía un corazón muy cálido y que ella había podido sobrevivir en 2 oportunidades gracias a ese poder. Oscar se conmovió mucho por esto. Era la única persona que consideraba ese poder como algo bueno y lo aceptaba plenamente a él tal y como era. Usando el poder de Oscar, pudieron revivir los momentos más significativos de Julia con su madre en su mansión, haciéndole ver que su hogar estaba lleno de recuerdos y que son los recuerdos que Julia alberga en su corazón los que mantienen a su madre aún con vida, en su memoria y en la memoria de cada una de las personas de su hogar. Con todo esto, Julia aceptó regresar. A su regreso, Dana se mostraba muy entusiasmada, pero el corazón de Oscar ya se encontraba agitado. Ahora era él quien evitaba a Dana. Se sentía incómodo y avergonzado. Dejaron de trabajar juntos y él buscaba no encontrarse a solas con ella. Esta actitud confundía y molestaba a Dana, quien creía que se había vuelto amigo cercano a aquel hombre durante su viaje, pero ahora no entendía por qué la actitud de él había cambiado. Sus amigas, al escuchar lo que estaba ocurriendo, le dijeron a Dana que tal vez él la estaba evitando porque tenía sentimientos hacia ella, ideando así todo un plan para poder saber si él realmente sentía algo por Dana. Le dijeron que fingiera una caída frente a él,
para que él tuviera que recogerla y allí podría ver mejor su actitud al estar tan cerca y él estarla tocando. Pero Oscar se mostró súper frío, con una mirada distante que daba muchísimo miedo, lo que hizo escapar a Dana, pensando para sí misma que claramente eso no era amor. Pero lo que no vio después fue lo rojo que se puso Oscar debido a aquella experiencia. Durante su vida, Dana se encontraba avergonzada, un poco confundida, recordando todos sus anteriores encuentros y lo tonta que fue en pensar que él pudiera sentir algo por ella. Y entre todo eso, las lágrimas comenzaron a cubrir sus ojos. Ahora para ella era evidente que sentía algo por Oscar y se sentía mal de que él se estuviese alejando de ella. Pero decidió mantener la distancia pensando que era lo mejor, ya que sus sentimientos no eran correspondidos, o al menos eso creía ella. Oscar era un hombre que mantenía una coraza. Solo quería vivir una vida tranquila, hacer su trabajo lo mejor posible, servir al vizconde. Sentía que no tenía derecho a recibir amor, por sus orígenes, por todo el daño que ocasionó su madre. Pensaba que su vida transcurriría de una forma monótona, controlable. Pero Dana lo cambió todo. Con su energía, su entusiasmo, sus cálidas palabras, logró traspasar esa coraza y llenar de color su corazón. El vizconde no fue ajeno a esta situación. Era un hombre muy perceptivo y de muy buen corazón. Hablando con Oscar, le comentó sobre su difunta esposa. La vida no es tan larga como decíamos que sea, y a veces los cambios ocurren de manera inesperada, sin que lo queramos, siendo lo mejor vivir el presente, dando lo mejor de nosotros mismos, para no arrepentirnos en el futuro, haciéndole caso a nuestro corazón. Con estas palabras le insistió en que pensara en él mismo esta vez. Oscar sabía que había actuado cobardemente, alejando a Dana de su lado, y que era algo de lo que seguramente se arrepentiría. Durante la noche de aquel frío día, Dana no podía dormir. Comenzó a recorrer los pasillos y se dio cuenta de la magia de Oscar. Era como si la llamara hacia la salida de la mansión. Siguiendo su rastro, allí estaba él, hermosamente dibujado, buscando la manera de disculparse por su actitud, explicándole cómo ella había conmovido su corazón, lo había vuelto más cálido, le había hecho comprender por primera vez lo que se siente el amor. Allí Oscar confesó sus sentimientos hacia ella, diciéndole que no quería alejarse más de su lado, y ella entre lágrimas de felicidad lo abrazó y le dijo que también lo amaba, terminando así el invierno y dando inicio a la primavera. Y así termina esta historia. Muy bien, en cuanto a mi opinión personal, me parece una historia corta, de lectura rápida, muy sencilla. Son de esas que no tienen mucho drama ni caos, lo que hace que sea refrescante e ideal para pasar el rato. La actitud de ella es un poco inmadura al inicio, buscándole pelea al mayordomo, siendo demasiado terca con su abuelo Percy, pero creo que intentaron crear un personaje completamente contrario al frío y callado Oscar. Ella era muy alegre, muy espontánea, emocional, enérgica, algo que ayudó a calentar el corazón del protagonista. Todo esto me dio un aire a Orgullo y Prejuicio, especialmente en la escena donde ella baja del carruaje al regresar del viaje y él le da la mano. Luego él se queda mirando su mano con una sensación extraña. Además que por momentos él se mostraba tan frío como el señor Darcy. No sé, fueron unos aires que me dieron. Si ustedes ya la han leído, me gustaría escuchar sus opiniones. Yo la recomiendo para pasar el rato. Sé que a algunos les parecerá cliché este tipo de historia, pero bueno, es una historia cortita, no la veo mal. Me hubiera gustado, aunque sea un beso. Pero bueno, sé que a veces en estas historias eso es mucho pedir. En mi imaginación ellos se casaron y tuvieron 3 hijos, 2 niños gemelos varones y una hembrita. Y todos tienen los poderes mágicos de su papá. De todas maneras, déjenme en los comentarios su opinión. Y si conocen de algún otro manga corto de 30 capítulos o menos que les gustaría que resuma en el canal, también escríbanlo por allí que yo los estaré leyendo.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video y si les gustó, no olviden regalarme un like y suscribirse. Les mando un mega hiper abrazote, cuídense mucho y los espero en el siguiente video. Bye bye.